Primero vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Azure Machine Learning. Vamos a ver cuáles son los principales retos de los proyectos de Machine Learning, especialmente en cuanto a lo que sería la automatización y la operacionalización de los modelos. Vamos a centrarnos un poco ya después en la relación que hay entre DevOps y específicamente Machine Learning Ops o Machine Learning Operations. Vamos a ver específicamente la definición, los componentes que tiene y las herramientas que nos ofrece Microsoft para implementar estas soluciones. Eso es desde el punto de vista de la introducción al tema. Posterior a eso, que sería toda la primera parte al estilo magistral, después que hemos terminado esa parte magistral, vamos a entrar a una demostración. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa demostración? Vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver lo que sería cómo es que se ve Machine Learning dentro de Azure, por aquello de que existan personas dentro de la audiencia que no hayan utilizado Machine Learning, específicamente dentro de Microsoft Azure. Y después de eso, vamos a empezar a ver cómo es que yo puedo implementar Machine Learning Operations de proyectos escritos en el Machine Learning de Microsoft, pero unido con todo lo que sería la solución de DevOps de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros venimos y combinamos todo lo que sería los componentes de Machine Learning que están en Azure con los componentes de desarrollo de DevOps de Microsoft, es que nosotros podemos llegar a poder implementar MLOps, que sería poder manejar el ciclo completo, o sea, el ciclo de vida completo de los proyectos de Machine Learning. Entonces vamos a iniciar con nuestra agenda. Vamos a empezar acá. Este. Bueno, primero, para poner un poco aquí en contexto, ¿qué es lo que queremos ver? Primero, veamos qué es Machine Learning. Vamos. Machine Learning es una técnica, una especialización que se enfoca en poder generar soluciones de aprendizaje automático con base en datos. Está dentro de lo que sería el campo de ciencia de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace Machine Learning? Lo que hace Machine Learning es precisamente que mediante el uso de métodos estadísticos o matemáticos, se utilizan diferentes tipos de algoritmos que ya están definidos para poder hacer, ya sea de forma general, clasificaciones o predicciones sobre los datos que ya tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya hemos generado esas clasificaciones o predicciones con base en los datos estadísticos o históricos que nosotros tenemos, generamos lo que se conoce como un modelo. Y ahora ese modelo se lo podemos venir y aplicar a nuevos conjuntos de datos que se tienen en el negocio. De forma tal o de forma muy genérica, que es lo que nosotros decimos de Machine Learning, es aplicar una serie de métodos para que yo pueda determinar algún patrón o alguna fórmula matemática que me permita generar un patrón sobre los datos que yo ya tengo. Y con base en esos patrones pueda yo integrarle nuevos datos y que se interprete ese patrón y me genere una salida. Por ejemplo, si un cliente pertenece a un segmento o no. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en Machine Learning. Cabe resaltar que Machine Learning se puede implementar de diferentes formas. Como lo vamos a ver ahora más adelante, en el ambiente de Microsoft tenemos diferentes formas de poder venir y generar una solución de Machine Learning, pero usualmente una solución de Machine Learning, cuando ya tenemos una práctica ya establecida dentro de las empresas, el Machine Learning está asociado a código. Entonces es importante resaltar eso. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Una solución de Machine Learning usualmente se está programando en el campo actual o en el mercado actualmente, se está programando ya sea en dos herramientas o dos lenguajes. Ustedes lo pueden programar en R, que es
un lenguaje estadístico bastante popular, bastante útil, pero últimamente se está programando las soluciones en Python. Entonces, y es uno de los lenguajes que está tomando gran relevancia dentro de todo lo que sería estos aspectos de Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que sería el lenguaje Python? El lenguaje Python, cabe resaltar que la mayoría de las soluciones que están en este momento en la plataforma de Microsoft Azure soportan R, el lenguaje R. Sin embargo, la mayoría de los componentes de automatización, lo que sería la parte de operacionalización de las tareas, además de los componentes para despliegue y edición de código, la mayoría está en Python. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, las demostraciones que les vamos a hacer el día de hoy están en Python. Entonces, ustedes van y buscan dentro de Microsoft ejemplos sobre Machine Learning, lo más seguro es que se encuentren primero con un ejemplo escrito en Python. ¿Y qué es Python? Para aquellos que, bueno, supongo que si están unidos a este seminario, ya deben tener alguna relación sobre Machine Learning, pero siempre es importante recordarles que Python es un lenguaje, en general es un lenguaje de scripting, o sea, es código que yo tengo que programar, y la ventaja que sea código es que yo, a la hora de tomar ese código, donde se me generan los modelos, yo voy a poder venir y tomar ese código y aplicarle mejores prácticas de desarrollo. ¿Por qué? Al final, si ustedes han trabajado con Machine Learning, ¿qué es lo que pasa? Usualmente lo que pasa es de que una persona se especializa en Machine Learning, lleva un curso de Machine Learning, por ejemplo, en línea. Entonces, lo primero que le dicen el instructor o la instructora dentro del curso de Machine Learning, lo primero que le dice es, bueno, vamos a empezar aquí a hacer algún modelo de Machine Learning. Lo primero que tiene que hacer es instalar un editor de Python. Bueno, tiene que instalar Python, tiene que instalar un editor de Python. Ahora aquí le paso un código de ejemplo y le paso un dataset. Entonces, usualmente ese código es un archivo de extensión PY, se copia a mi máquina. También me pasan un dataset. Ese dataset usualmente es un archivo CSV. Me lo pasan a mi máquina. Yo levanto eso en mi editor local y empiezo a trabajar. Y aprendo Machine Learning. Genero mis modelos. El modelo se genera. Después le pongo datos de prueba. Pruebo mi modelo. Después le pongo datos reales. Lo pruebo. Pero todo ha sido dentro de mi máquina. Ha sido dentro de mi máquina local, dentro de mi notebook. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que yo quisiera pasar esto a producción y además que quisiera que esto sea completamente automatizado, la generación de nuevos modelos, la verificación del modelo, la compilación del modelo y la publicación del modelo, es cuando ya vemos la necesidad de empezar a tener una forma automática de poder hacer esto. ¿Por qué? Como les mencionaba anteriormente al inicio, ¿cuáles son de los principales dolores o pain points que tiene lo que sería la implementación de Machine Learning en las empresas? En la mayoría de las empresas pasa lo que les acabo de mencionar. Una persona se especializa, es muy buena generando modelos, pero usualmente lo hace en su máquina, lo hace en su notebook. Y perfecto, hizo un modelo excelente, con una precisión muy buena. Pero pasa lo siguiente, lo que dicen es, Juan, ¿ya hizo el modelo? Sí. Necesitamos actualizarlo. Entonces Juan tiene que ir a su notebook, levantar el editor de Python o su ambiente de Python o R, decirle ejecutar y ya refresca la salida. Y si los datos con el que entrenó al modelo cambiaron, bueno, Juan tiene que ir, conectarse a la base de datos, descargar los archivos en un CSV, ponerlo en su disco duro, volver a ejecutar el código, generar la salida. Usualmente esa salida es un CSV o un Excel, y después se lo tiene que repartir a los demás por correo electrónico. Vamos, eso pasa bastante. Está pasando mucho.
¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería de que Juan viene, tiene un ambiente de desarrollo, ese ambiente de desarrollo está integrado con todo un ciclo de desarrollo de código, está integrado con todo lo que sería control de versiones, control de commits, está con control diferencial, está centralizado, es un código que también lo pueden ver otros científicos de datos dentro de la organización o un ingeniero de datos que también lo puede ver, que si pasó algún problema en la notebook de Juan, no hay ningún problema, el código está dentro de la plataforma y si Juan quiere editar el código en la web, lo puede hacer, si lo quiere editar en su máquina, lo puede hacer, si quiere llevarse una copia de ese código para hacerle modificaciones y ver cómo trabaja, lo puede hacer sin afectar producción. Eso es lo que se necesita. Y además que cuando Juan terminó de venir y construir su modelo, su código, él pueda decir, está listo para producción o está listo para pruebas. Digamos que lo mandamos a pruebas primero. Está listo para pruebas y después está listo para producción. Y que esa implementación desde el ambiente de desarrollo hasta el ambiente de staging o de pruebas o hasta el ambiente de producción sea un componente automatizado. Que no sea que tiene que pasar de que venga Juan, que tenga que subir el código, compilarlo, después mover la salida para otro componente dentro de la misma plataforma, después de que está aprobado ahí lo prueba manualmente, después de que lo prueba manualmente tenga que pasarlo a producción y hacer otra copia de archivos y su código, otro despliegue. Ven que ahí hay muchos pasos manuales. La idea general dentro del ambiente de Machine Learning es que eso sea operacionalizable. O quiere decir que eso se puede hacer de forma automática, todo ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado? Como Machine Learning al final es código, ¿verdad? Es código lo que estamos hablando, digamos, es código en Python o código en R. Ya hay una práctica bastante madura que está relacionado con el desarrollo de software, que es precisamente el DevOps.